Muy buenos días, el tema de hoy es consecuencias del pecado oculto. Vamos a leer el Salmos capítulo 32, 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Consecuencias del pecado oculto. Acá encontramos la historia del rey David. Él expresa aquí en el Salmo 32, en estos versículos que acabamos de leer, lo que es las consecuencias que él estaba viviendo a raíz del pecado oculto. Un pecado oculto en el cual él no había confesado. No había confesado y él parecía que estaba bien ante los ojos del Señor. Él creía que estaba haciendo bien las cosas. Un hombre escogido por Dios, un hombre llamado detrás de las ovejas, detrás del redil. Un hombre en el cual el Señor vio gracia en él, vio un hombre con un corazón noble para poder ser dirigido por el Señor, para poder ser rey sobre Israel. Pero como este hombre se dejó llevar por sus pasiones, por sus deseos y comete pecado delante del Señor. Como este hombre entra y que sucedió lo que en Betsabé, en el cual no era una mujer para él, no era una mujer de él, ya que ella era casada con Urías Eteo. Y este hombre, el rey David, manda a traer a Urías Eteo y lo pone como carne cañón delante de su ejército contra los enemigos, y ahí muere Urías Eteo y a él le parece fácil tomar a Betsabé. Duró 2 años con esta relación de Betsabé y fue cuando esta mujer quedó embarazada, y la única forma que encontró para quitar a este hombre de su camino fue haberlo puesto con su ejército como carne cañón ante el ejército enemigo, y pensó que el Señor nunca se iba a dar de cuenta. Yo no sé qué situación está viviendo usted, qué consecuencias está viviendo, porque como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, y la muerte espiritual. Pero el rey David estaba viviendo las consecuencias del pecado, un pecado oculto, y él, como ese pecado nunca lo había confesado, como el Señor tiene que enviar al profeta Ananías, que este profeta venga y le hable y le confiese lo que estaba diciendo, lo que estaba viviendo él, y cómo lo confronta, que ese pecado él nunca lo había confesado delante de Dios. Y como nunca lo confesó, por eso el Señor envió al profeta para confrontarlo, y él tuvo que confesarle el pecado, pero a raíz de ese pecado vivió consecuencias en su cuerpo. Hay personas que viven enfermedades y enfermedades en su cuerpo. No sé qué situación la persona esté pasando, una enfermedad, un cáncer, una tiroides, de pronto tensión alta, y a veces algunas de esas enfermedades son consecuencias del pecado oculto, una relación ilícita, la fornicación, una relación fuera del matrimonio, que de pronto la esposa o el esposo nunca se van a dar de cuenta y siguen con esa relación, o un hijo que tienen fuera de la relación del matrimonio, y precisamente vienen consecuencias en las cuales viene el pecado a cobrar o a pasar factura. Y esto le pasaba al rey David. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Aquí era una enfermedad. La palabra no nos especifica qué enfermedad estaba viviendo el rey David, pero aún lo dice que se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, estaba sufriendo las consecuencias en su cuerpo. ¿Qué pudo haber pasado con el rey David? ¿Por qué no lo confesó? Pudo haber sido el orgullo, una negligencia inmoral. De pronto, una persona que esté viviendo ataduras sexuales, el engaño, un homicidio, una relación en la cual el rey David duró por más, como lo decía anteriormente, más de 2 años, su relación con Betsabé. Y esto lo llevó a que pudiera llevar a este hombre a matarlo, a ponerlo como carne y cañón. Entonces, una situación que no arreglamos con Dios nos llevará a otras cosas más complicadas y difíciles. Por eso encontramos que en ciertas ocasiones las personas luchan con situaciones difíciles, situaciones ocultas: un robo continuado, un aborto, un abuso sexual, infidelidad conyugal, relaciones prematrimoniales, odios, prácticas ocultistas, que aún personas conociendo de la palabra de Dios hacen esas prácticas ocultistas, que significa que si Dios no me responde, si yo no veo respuesta de Dios, puedo recurrir a otra fuente para encontrar respuesta y que las cosas se aceleren o se den como yo creo. Y esto afecta de manera profunda y destructiva la vida de la persona y obviamente su entorno. Encontramos cómo esto lo llevó al rey David a tiempos de fracaso, y personas que viven en fracaso y se preguntan: pero si yo que busco de Dios, yo que oro, yo que le pido al Señor, yo que
leo la palabra, pero son personas que realmente no han entendido que son pecados ocultos que no han confesado. Como lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si hay un pecado oculto en su vida, si hay algo que usted está haciendo ilícito delante del Señor y que usted piensa que el hombre no se da cuenta, Dios se da cuenta, pero las consecuencias son desastrosas más adelante, porque vendrá una enfermedad, tal como sucedió con el rey David, ya que una verdad contundente que nos enseña la palabra de Dios es que todo ser humano con una vida de desobediencia a Dios no vivirá la prosperidad del Señor. De pronto esta persona tenga algunos logros materiales y de pronto temporales, pero la prosperidad de Dios es integral, prosperidad en todas las áreas, prosperidad espiritual, emocional y material, prosperidad en la salud y tiene relación directa con la eternidad. En la palabra podemos ver diferentes resultados en los cuales encontramos las consecuencias del pecado, en la cual el hombre cuando no lo confiesa vivirán cosas tremendas, porque el enemigo no se queda quieto y pasa factura. Y eso fue lo que pasó con el rey David, y eso lo encontramos en el Salmo 51, verso 11 y 12. Dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo me imagino que en esta palabra el Espíritu Santo no estaba con el rey David y se sentía en esas penumbras, zozobra, incertidumbre, inseguridad y temor por la situación que estaba viviendo, ya que él escribió este salmo, el Salmo 51, donde él se arrepiente por todo lo malo que hizo delante del Señor, pero aún así no sentía la presencia de Dios en su vida, en todas las cosas que hacía. Sentía que el respaldo de Dios no estaba con él por el pecado que le había cometido, porque no confesó el pecado oculto, pensó que el Señor nunca se daría cuenta, porque aunque él mandó matar al esposo de Betsabé, pero la tomó como esposa y aún así tuvo un hijo con ella, pero este hijo cuando nació murió por las consecuencias del pecado. ¿Qué situación está pasando usted o su familia por consecuencia del pecado oculto? Y aquí lo dice, la salud se le había afectada al rey David. Y se le había afectada, ¿por qué? Porque él nunca había confesado, nunca lo hizo, pero tuvo que el Señor confrontarlo a través del profeta. Porque así como lo dice en el mismo Salmo 38, capítulo 3, verso 3, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nada hay sano en mi carne, nada había sano. ¿Qué circunstancia, situación, enfermedad tenía el rey David que nada había sano en él? Dice que no hay ni paz en sus huesos a causa del pecado. Ni paz, o sea, esa incertidumbre, esa carga, esa aflicción, ese dolor que vivía no solamente físico, sino también espiritual. Un pecado oculto facilita la acción demoníaca y como resultado muchas enfermedades aparecen, aunque no todas las enfermedades tienen su origen en un pecado de la persona, pero sin duda el Señor quiere el bienestar de cada uno de nosotros como hijos de Él. Por eso nos lo habla a través de la palabra en el libro de Proverbios capítulo 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No debemos olvidarnos de la ley del Señor. Si usted y yo podemos ser cristianos, pero si no meditamos y estudiamos en la palabra, somos unos religiosos más, porque la palabra de Dios debemos aplicarla y ponerla por obra, pero a diario debemos ser confrontados con la palabra. ¿Qué me dice la palabra de Dios hoy? ¿Qué me habla el Señor en la palabra? En el proverbio es donde usted y yo podemos encontrar cómo el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento, cómo debemos obrar y actuar para cada día, cada situación que se nos presente. Aquí el proverbista lo dice y él como él lo mismo lo expresa: guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. A través de que usted y yo conocemos la palabra, y obviamente si hay un pecado oculto, confesarnos y apartarnos de ese pecado oculto, no continuar con el pecado. Es apartarnos, ¿para qué? Para que larguras de vida y paz se nos aumentarán, acorde nos expresa el Señor en la luz de la palabra. Por eso ahí mismo lo dice en el mismo proverbio. Dice en el Salmo 38, 3 y 4: la salud emocional del rey David fue afectada. David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él y parece que cada vez era más pesada. Por eso dice: se agravó sobre mí tu mano.
O sea, esa aflicción, ese dolor, esa inseguridad, ese temor que había sobre el rey David. Así hay muchas personas enfermas y que se preguntan, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo leo la palabra, pero hay un pecado oculto? ¿Cuál es el pecado oculto que usted lleva? La infidelidad, la traición, el engaño, la mentira, la manipulación, el odio, el rencor, la soberbia, la arrogancia. O le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo confesemos el pecado para que no tengamos consecuencias del pecado oculto en el nombre de Jesús.